Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al excelentísimo señor presidente de esta Real Academia y a los ilustres académicos que aquí se encuentran, al público en general y a autoridades. Muchas gracias, Vicentes, por tus amables palabras. Hoy vamos a intentar hablar aquí sobre un tema que aparentemente parte de un cuentecito, de algo irreal, de algo que infantilmente a veces se asocia a una mera invención o a una cuestión exótica, es como un remanente que tenemos. Pero el origen de la medicina occidental hunde sus raíces en la mitología griega. Todo lo sufrible, imaginable por el ser humano, encuentra en ella una explicación, un antecedente o una referencia. Nosotros nos preguntamos, ¿quiénes fueron aquellos remotos helenos de hace 5.000 años para que de ellos partieran la ciencia y la filosofía de Occidente? En la medicina popular griega hubo divinidades sanadoras, catartas, ensalmadores, iatromantes, astrólogos, incubadores, rizótomas. Los rizótomoi eran los cortadores de raíces, que era una figura muy importante en el nacimiento de la medicina científica, digamos, técnica. Démones, meloterapeutas y queres. Las queres son las divinidades asociadas a la muerte, llamadas también parcas por los romanos. La incógnita es cómo se desarrolló a partir de esta medicina popular la medicina técnica, que sería ya a partir de Almeón de Crotona, que fue el que escribió el primer tratado de medicina en Occidente, fue Almeón de Crotona en el siglo VI a.C., pertenecía a la escuela pitagórica, y posteriormente con Hipócrates de Cos, considerado el padre de la medicina, en el siglo V, un siglo después. Pues la clave de la respuesta a este enigma, de quiénes eran estas personas, estaría, según Laín Entralgo, en una exitosa imaginación, además de una total ausencia de dogmatismo, un carácter multiforme en su cultura y la permanente apertura a todo género de influencias. Y además, lo más importante, que esto lo sabemos los helenistas porque es el lema de la civilización griega, la convicción de que la moira era el destino, contra la que no pueden nada ni siquiera los dioses. Es un poder absoluto que pone freno a cualquier abuso o a cualquier intento de traspasar los límites que están establecidos por la naturaleza. La moira y la ananke, que era la necesidad de la naturaleza, ponen límites irrebasables a cualquier idea de magia. Los griegos tenían un sentido muy vivo de la limitación, no solo del ser humano, sino también de las potencias divinas, pues todo estaba sujeto para ellos a un equilibrio universal, lo que ellos llamaban el cosmos, que en realidad en griego lo que significa es orden. Determinadas enfermedades o curaciones, la debilidad intrínseca de unos o la inmunidad de otros, siguen siendo un reto para los médicos actuales, y los griegos buscaron ayuda más allá de sus limitados medios técnicos. Por ello, es tan importante conocer no solo el contexto cultural heleno, sino también las etimologías de sus vocablos. Etimología significa palabra verdadera, eso es lo que significa, que a lo largo de los siglos han ido adquiriendo matices y significados nuevos, pero que nunca se desvincularon completamente de su valor inicial, salvo algunas excepciones, por ejemplo la palabra bacteria, que significa bastón. El mundo griego, y hasta bien entrada nuestra era, usó siempre el griego, la lengua griega, como lengua de la medicina. El latín se consideraba una lengua tosca y poco adecuada para expresar unos conocimientos tan sublimes. A nosotros nos interesa el origen de esta ciencia y los métodos terapéuticos de los pueblos primitivos, porque
En muchos aspectos no hemos avanzado tanto en el aspecto humano y hemos avanzado infinitamente en el aspecto tecnológico, más lo que nos queda por avanzar. Es decir, en comparación a lo mejor a dentro de unos siglos, nosotros seremos todavía, o vosotros seréis médicos con métodos rudimentarios, a lo mejor, Desde un punto de vista etnológico, las consideraciones sobre las medicinas están en lo más profundo del subconsciente colectivo. La medicina en la antigüedad, la medicina primitiva, era una praxis, era una práctica, un hecho que parecía que procedía directamente de la actuación y, como tal, nos apoyaba en un sistema coherente de principios generales, sino que más bien era un conjunto de noticias sobre procedimientos dispares. La medicina nace de la tendencia natural a curarse de todo ser vivo y de la sistematización de ella dentro, en la antigüedad, dentro de la espiritualidad, de un sistema chamánico. Todavía no está definida como ciencia, pero jugaron un papel esencial las picaduras de insectos, de escorpiones y además las heridas, los escorpiones y serpientes, las picaduras y las heridas de guerra. En aquella época el hombre se representó la enfermedad como la introducción en el organismo de un cuerpo extraño que podría extraerse mediante succión, presión con los dedos o una sencilla operación de levantar una costra con un cuchillo para extraerlo. Cuando la enfermedad era interna y se desconocía la localización de ese cuerpo extraño, se hacía lo mismo pero de una manera simbólica. Es lo que llamaríamos un exorcismo, para sacar del lugar esa enfermedad que había dentro de la persona. Inicialmente, en una época prehistórica, cuando hablamos de época mitológica, cuando nunca podemos datarla, porque claro, los griegos, como muchas otras civilizaciones, pero bueno, vamos a centrarnos en la griega, cuando empezamos a retroceder a partir de los primeros textos que vamos a ver ahora, donde se dan datos médicos, datos de herida, de curación y tal, si nos retrotraemos cada vez más, pues llegamos al mito. O sea, es indatable, nadie podría decir, no es que en el siglo, XXV antes de Cristo, pues no lo sabemos porque como la mitología no tiene datación, yo voy a partir de los textos de Homero, que son los primeros que tenemos con datos médicos. Pero de ahí para atrás, digamos, puede haber sido algo que se haya puesto en práctica o no, o simplemente se haya, como dijo Laín, imaginado. Inicialmente, la enfermedad era enviada por la divinidad y la recitación de fórmulas y ensalmos eran el camino para lograr la curación. Estuvo también influenciada la medicina griega por las egipcias y Babilonia, pero en Grecia no hubo una interferencia de funciones entre sacerdotes y médicos, como por ejemplo en Egipto, donde la medicina atañía exclusivamente a la casta sacerdotal, sino que los griegos parece ser que no necesitaran acudir a un sacerdote o a un adivino para curarse, sino que confiaban su curación a los cuidados profanos de un hombre entendido y hábil en el manejo de las manos. La palabra para mano, la palabra es geir en griego, y eran los quirurgos, que es el antecedente directo de todo lo que signifique cirugía o quirúrgico, procede de la palabra griega geir, mano. O bien que fuese entendido en brebajes o en plastos o bálsamos. Desde una época muy antigua, muy arcaica, los griegos intentan desacralizar la medicina, desvincularla de cualquier tipo de religiosidad. La medicina era para los griegos un arte, una técnica, palabra que ha dado técnica posteriormente en las lenguas europeas. Era una técnica y esta palabra fue traducida por los romanos como ars. En cualquier caso, debo insistir en que la convivencia de formas de curación, tanto de tipo empírico
como religioso se corresponde con la pluralidad de sistemas médicos existentes en todas las colectividades humanas de una mínima complejidad. Vamos a ver, ahí pasando un poco. Vamos a ver un recorrido, el sustrato mítico, los dioses griegos, que tienen casi todos alguna atribución médica, los primeros textos que son de Homero, aunque Homero habla de la guerra de Troya que había acaecido 5 siglos antes. La guerra de Troya de Ilión, de ahí el nombre de Ilíada, se produjo aproximadamente hacia el 1200 a.C. Durante 5 siglos estas historias se transmitieron de manera oral de generación en generación. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice concretamente los textos de Homero, especialmente la Ilíada. Luego vamos a ver una cosa muy curiosa, que es la asociación que hay entre médicos y sastres y los mitos, ¿no? Los dioses de la medicina y los primeros actos médicos llevados a cabo por ellos. La figura de Homero, las formas de curación, pues tanto, digamos, directamente actuando una persona sobre el enfermo o también recurriendo a los ensalmos. Aquí tenemos una imagen muy bonita de la Pitia en Delfos, de la pitonisa, interpretando algún tipo de verdad. Se sabe que bajo ese trípode posiblemente había una grieta de la que procedían gases tóxicos. Por eso muchas veces se asociaba el estar en trance y esa espuma que echaba por la boca, pues un efecto tóxico brutal, la desgraciada, y a partir de ahí los sacerdotes pues interpretaban más o menos lo que había dicho. Homero está datado en el siglo VIII a.C. y en los poemas Ilíada y Odisea aparecen ya médicos buenos, porque cuando se desplaza un ejército en la antigüedad va una cantidad de gente con ellos tremenda, y entre ellos los más importantes, según decía Homero. Homero decía, un médico vale como muchos hombres. Eran los médicos. Y aparecen las figuras de Macaón y Podaliro, que eran hijos de Asclepio, que es un personaje legendario, llamado también Esculapio. Ellos acompañaban al ejército aqueo, que son los griegos, en la guerra de Troya. Y ahí, en la guerra de Troya, aparecen curaciones de heridas ayudándose de vino y de narcóticos. Además, muy importante, del lavado de las mismas, como sucedió con un héroe que fue Filoctetes. A Filoctetes lo mordió una serpiente venenosa, el desgraciado, y le produjo una herida terrible que no había manera de curar. Lo trataron lavándolo, aplicándole, y el hombre no sanaba. Y hay autores que dicen que a Filoctetes lo curaron aplicándole la piedra ofitis, pues ofis significa serpiente en griego, y es la primera vez que se nombra aplicar un remedio semejante al mal que causó el daño para intentar la sanación. Bueno, sería recogido a finales del siglo XIX por el médico alemán Samuel Hahnemann con el desarrollo de la homeopatía. Macaón, cuyo nombre está relacionado con la cirugía, se consideraba que uno era más médico internista, que era Podaliro, y Macaón era el encargado de operar. Macaón se encargó de curar a Menelao, que era el esposo de Helena de Troya, prácticamente de los que dieron lugar a la guerra, herido por una flecha. Comenzó, dice Homero, por examinar al herido, y utiliza una palabra griega que es idein. El verbo idein ha dado idea o ídolo. Son verbos que son más amplios que simplemente ver, que suponen un examen profundo de lo que están viendo. Comenzó por examinar al enfermo y después de retirar a la flecha, desvistió al herido, succionó la sangre de la herida y le aplicó medicamentos. Y utiliza la palabra fármaca. Fármaco significa medicamento, remedio y también veneno, porque para los griegos la dosis determina si una sustancia puede curar o matar. El concepto de dosis
viene ya de época, se habla siempre en relación a Asclepio, que es un ser todavía mítico. Succionó la sangre, porque en aquellos tiempos los médicos, para sacar el veneno y de la infección lo que hubiera dentro, tenían que succionar la herida directamente, o sea, allí remilgos no podían permitirse. Succionó la sangre de la herida y le aplicó los fármacos, los medicamentos que le fueron ofrecidos por el centauro Quirón a Asclepio, quien los entregó a Macaón, para eso era su hijo. En la Ilíada aparecen en torno a 150 términos de anatomía. El gusto por la precisión es una característica etnopsicológica de la ciencia griega. El poeta describe los órganos y las partes del cuerpo humano con tal precisión que a veces parece que se trate de un parte médico. El saber médico nacía de la observación de las heridas de batalla y la experiencia práctica de los sanadores. En la Odisea, Helena de Esparta, Helena era reina de Esparta, fue conocida como Helena de Troya. Helena tenía sustancias traídas de Egipto que ayudaban a disipar el dolor y a olvidar todos los males. Pues los estudiosos de estos efectos dicen que era cannabis y opio. Algunas prácticas elementales fueron sumándose para auxiliar al enfermo en determinadas circunstancias. Y de esta época inicial pre-homérica data el grupo de palabras relacionadas con aquero, que significa reparar. De hecho, entre los primeros actos médicos conocidos está la sutura de heridas. La aquestra era la aguja de coser y la aquestris era la partera, la comadrona, la que reparaba los desgarros producidos por el parto. Pero esta palabra es la misma raíz que acos, que era también el remedio, y acoe era el canto que se hacía a un dios, digamos el salmo, para recibir la curación. Y acos, que es el remedio, junto a pan, que significa todo, pan, acos, el remedio que lo cura todo. Ya vemos luego que una figura, hija de Asclepio, es panacea, la del remedio universal. Esta familia de palabras que relacionaba a los médicos con los sastres fue posteriormente sustituida por un grupo de palabras que era iatría. Iatría era el arte médica y el iatros era el médico, era realmente el médico. Y de esta palabra, bueno, a los doctores no se lo tengo que decir, pero me gusta derivar todas las palabras, que me gustan los términos griegos porque no se desfiguran en las lenguas. Casi todas las lenguas conservan las raíces griegas. Yo siempre digo con la palabra balón. Una vez escuché por casualidad un trozo de un partido de fútbol en chino y no entendía nada, claro. Pero entendí balón porque balón, bola, bala vienen del verbo ballo griego, que significa arrojar. Por eso los términos griegos son tan importantes. Pues derivan todo lo que es iatra, pediatra, psiquiatra, como sufijo o como prefijo. Por ejemplo, iatrodependencia, que es un tipo de trastorno también que hay. Este grupo de palabras sigue teniendo también relación con la religión, porque iatra era el salario del médico y además la ofrenda que se le hacía a un dios también para obtener la curación. También se relaciona con la medicina la palabra terapeuo. Terapeuein significa en griego cuidar al enfermo. Y terapeuo inicialmente era como un escudero, era el encargado de cuidar al enfermo como siervo o esclavo. El terapon era el escudero y los cuidados que se le prodigaban a un amigo o a un servidor. Pero también los honores que se le rendían a un dios. Porque en este momento todavía, si queremos llamarlo magia, los griegos eran antimágicos, pero bueno, esta especie de religiosidad, de sentimiento todavía claro, de desesperación y sorpresa ante todo lo que es inabarcable e inconocible por el ser humano, tiene mucho peso en relación con la medicina. La contemplación de cadáveres abandonados, privados del ritual de la incineración como castigo y deshonra y en proceso de descomposición, proporcionan a los médicos muchos datos importantes.
Las enfermedades podían tener un origen natural o divino. Natural eran las indisposiciones, los resfriados, los accidentes, las heridas, y divinas las enfermedades internas que se asociaban más a algo desconocido, a algo mágico. He dicho lo de los cadáveres abandonados porque para los griegos el peor castigo que podía recibir una persona era no recibir honras fúnebres, aunque fuese echarle un puñadito de tierra, porque en la creencia espiritual griega, si no se honraba al difunto, su alma no descansaba, vagaba eternamente en lo que nosotros es el origen del alma en pena. Era un alma que vagaba eternamente sufriendo porque no encontraba descanso. También procede de los griegos. En Homero, respecto a las enfermedades desconocidas, por ejemplo, hay héroes o los propios cíclopes son enloquecidos y realizan actos bárbaros bajo este efecto, porque no se ha desarrollado aún la noción de lo sobrenatural como diferente y opuesto a lo natural. No hay una separación neta entre lo sagrado y lo profano, lo mágico y lo científico, todavía en la medicina primitiva. Eso no quiere decir que los antiguos griegos tuvieran una mente prelógica, que fuesen menos inteligentes o que sus intereses o su mente fuese distinta de la nuestra, sino que precisamente sus premisas, sus valores y sobre todo sus medios eran totalmente diferentes a los actuales. Usaban todo tipo de plantas, entre ellas el ruibarbo, el azafrán, el helecho, dietas de alimentos, de líquidos, dieta de vino, dieta de miel, de leche, solos o combinados entre sí. Y muy importante, el papel de la palabra, lo que se llamaría la epodé. Epos significa palabra, de ahí viene el género literario épica. Y era muy importante tranquilizar al paciente en su enfermedad para que se pudiese recuperar. Parece que intuían ya los griegos la futura psicoterapia y le dan muchísima importancia a la psicología del paciente. Médicos ya de profesión como Hipócrates y los círculos posteriores de médicos ya un poco más avanzados tenían entre sus prácticas hablar con el paciente durante largo tiempo acerca de su enfermedad. También se recomendaban rituales orgiásticos, pues sacaban al enfermo de su entorno y la música produciría bienestar en el enfermo. El verbo orgizo significa saltar, danzar desenfrenadamente en griego. Entonces, este tipo de danza con los timbales, con la música, pues por lo menos al enfermo lo distraían y podrían tener algún efecto beneficioso. La mayoría de las divinidades griegas tienen propiedades sanadoras o realizaron actos médicos, como por ejemplo el dios Zeus, que es el jefe del panteón griego, que hizo la primera cesárea mitológica a Semele, que estaba embarazada del dios Dioniso. Entonces, ella le pidió, engañada por otra diosa, que se mostrase en todo su esplendor, y al mostrarse que era el dios del rayo, la fulminó. Y entonces le abrió el vientre y le sacó al niño Dioniso en la primera cesárea. Por ejemplo, la diosa Atenea, que es diosa de muchas cosas, de la inteligencia, de la sabiduría, de las artes manuales, de la guerra justa, es protectora de la vista. Y pasamos a la figura del que de verdad es considerado dios de la medicina, que es Apolo. Apolo es hijo del propio Zeus. Mirad, quería hacer un pequeño excurso. Cuando hablamos de los dioses griegos y de los mitos griegos, llama mucho la atención que siempre todos eran hijos del mismo, la esposa resulta que era de la misma generación como si fuera su hermana. Vamos a ver, estamos en un estadio mitológico y hay que saber ver detrás del mito lo que simbolizan estas cosas. Si todas las estirpes de dioses, de héroes, todas las dinastías Julio-Claudia, los romanos, quieren descender de los dioses griegos, pues lógicamente los dioses griegos tienen que tener una actividad amatoria incesante. Y claro, entonces esto es lo que justifica. Muchas veces nos quedamos y ya tenemos edad para superar esta fase, creo yo. Bueno, estamos cerca, de verdad. Hombre, hay
hay que ver más allá del cuentecito, de la cuestión infantil, ¿no? Es que ¿cómo se va a casar si era su hermana? Por favor, si no había ser humano, si había 12 divinidades olímpicas, y de ahí tenemos que sacar toda la serie de héroes, de semidioses, pues lógicamente, pues claro que sí. O sea, esto, por mucha envidia que le dé a más de uno, esto es así. Entonces, hecho este pequeño excurso, Apolo fue hijo del dios Zeus y de Leto, y nació junto a su hermana gemela Artemis en la isla de Delos. Su primer acto, nada más nacer, fue matar a Pitón, que era una serpiente que había mandado la esposa de Zeus, celosa, para que persiguiera a Leto y no pudieran nacer los niños. Pero matar una serpiente no era una cosa gratis en el mundo griego, porque la serpiente es un animal que es telúrico. Para ellos podía vivir dentro y fuera de la tierra, y por ello conocería los secretos del inframundo y podía pronunciar oráculos. Era hijo de Gea, de la madre tierra. Entonces él, para compensar que la había matado, la enterró en Delfos y fundó un santuario. En otras versiones, el dios Apolo quería él fundar un santuario en Delfos, y cuando llegó allí se encontró que lo habitaba un monstruo que era Pitón, un dragón o delfín. Igualmente lo mató, lo enterró y fundó allí un santuario. Por eso es el santuario más famoso del dios Apolo y del que emanan las verdades universales. Por ejemplo, proceden las premisas como conócete a ti mismo, que significa conoce tus límites, conoce lo que te ha marcado la naturaleza como individuo que eres y como ser social que eres, cosa que se le ha olvidado a mucha gente, y nada demasiado, nada en exceso, que representa los ideales de moderación y respeto a los límites establecidos por la naturaleza. Fue divinidad de la luz, de la medicina, de la belleza masculina, del equilibrio y de la razón. Es arquero, aunque no cazador. Está conectado a la naturaleza por su condición de pastor y vinculado a las hierbas y a los rebaños. En su faceta médica, Apolo es dios de la muerte súbita, de las epidemias y de las plagas, pero también de la curación y es protector contra las fuerzas malignas. Tiene el don de la profecía y envió una terrible plaga a los aqueos en la Ilíada. Empezó a morir el ejército aqueo y fue una plaga enviada como castigo político. Fue porque había sido tomada como concubina por el rey Agamenón, la hija de su sumo sacerdote, y el dios manda una plaga como castigo a ese acto de arrogancia y de haber transgredido los límites que había tenido el rey Agamenón. Entre los amores que tienen que ver con la medicina, porque claro, los amores de Apolo son innumerables, imagínate, el dios de la belleza masculina, pero vamos a ver algunos curiosos que tienen relación con la medicina, que es lo que nos interesa hoy. Está Coronis y Casandra, y luego la figura del andrógino. Coronis, lo vamos a ver luego, con ella engendró al dios Asclepio, que lo vamos a ver, y tenemos una imagen muy bonita de Apolo matando a Coronis con una flecha, y al lado tenemos a la princesa troyana Casandra. Casandra era hermana de Héctor y de Paris, hija del rey de Troya, y ella le pidió al dios Apolo tener el don de la profecía, de la adivinación, a cambio de su amor, pero una vez que obtuvo el don, se arrepintió y ya no quiso corresponder. Entonces, el dios ya no le podía quitar el don, porque los dioses tienen límite en la mitología griega. Y entonces lo que hizo es que convirtió el don en un castigo y la condenó a decir siempre la verdad y a que nadie la creyese nunca. Y ella predijo la caída de Troya y el truco de caballo de madera, pero como nadie la creyó, tuvo que ver cómo ocurrían las cosas sin poder hacer nada. Hoy en día, sabemos, el síndrome de Casandra se atribuye a personas que tienen una visión excesivamente dramática sobre intuiciones o ideas que tienen. Los mitos griegos siempre dicen lo contrario de lo que la psiquiatría actual. Es decir, por ejemplo, hablamos del mito de Diógenes. Diógenes era un filósofo que había renunciado a la familia y a cualquier posesión material. Vivía sin nada, en cueros, en un barril. En cambio, el síndrome de Diógenes en psiquiatría se dice de personas que acumulan
patológicamente todo tipo de basura. Por ejemplo, el mito de Edipo, el complejo de Edipo. El mito griego, Edipo, acabó cumpliendo esa maldición que vendría sobre él de casarse con su madre, pero sin saberlo, y además él había intentado huir de ese destino. Él sabía que estaba predestinado a eso y el pobre hombre salió corriendo por el camino una trifulca, mató a los tíos que estaban allí, que justamente uno era su padre, llegó tal, y es justamente lo contrario. Y con Casandra ocurre lo mismo. Es como, digamos, un trastorno mental que le tocó a esta pobre mujer. Y ahora un personaje súper interesante, que no se suele nombrar, que lo cita Platón en su obra El banquete. El banquete de Platón es un diálogo que trata sobre el amor y se dan un montón de visiones sobre distintos tipos de amor. Y entre ellas aparece una en la que dice, traigo aquí una copia por si alguien luego quiere tenerlo, echarle una foto o algo, porque el mito es muy divertido, por lo menos para nosotros. Decía que originariamente hubo 3 sexos, uno masculino, otro femenino y otro que era doble, que era un ser doble, que era el andrógino. Anerandros significa varón en griego y gino viene de gyne, que significa mujer. O sea, era hombre y mujer a la vez. Entonces era un ser muy curioso, un crono. Era un tronco sobre el que había un cuello redondo con 2 rostros, uno para adelante y otro para detrás. 4 brazos y 4 piernas, 2 para adelante, 2 para detrás y dobles órganos sexuales, también uno en cada lado. Con lo cual podía desplazarse como si fuera un saltimbanqui, dando brinco, era autosuficiente y muy arrogante, muy soberbio. Y la arrogancia, la hibris, la chulería siempre la castigan los dioses griegos. Y le dijo Zeus a Apolo, esta gente nos está desafiando. Tú que eres médico, los vas a cortar por la mitad. Y de uno vas a sacar 2. Y si siguen con su chulería, los vamos a volver a cortar por la mitad. Y lo vamos a dejar con una mano y una pierna nada más saltando a la pata coja. Y Apolo cortó al andrógino, separó en 2, dio la vuelta al rostro, dio la vuelta a los órganos y dio la vuelta a las extremidades. Y tiró de la piel, tiró de la piel, tiró de la piel y remató la costura aquí. Es el origen mitológico del ónfalos, el ombligo, que está en la mitología griega. Pero además pasó una cosa psicológicamente, que ese ser que había sido uno y que ahora eran 2, pues claro, le faltaba la mitad y empezaron a correr desesperados a ver si encontraban la mitad que le habían cortado. Y entonces dice que algunos se tiraban y se dejaban morir en el suelo porque no la encontraban. Y es el mito de la media naranja. Me parece... Bueno, y su hermana gemela Artemis es una diosa agreste, un personaje curioso, una diosa con aspectos contradictorios, no quiere contacto con varón y es protectora de los recién nacidos y de los animales mamíferos. También supuestamente es protectora de las parturientas, pero les puede enviar también la muerte súbita, tanto a las parturientas como a los recién nacidos. Da nombre a una planta que es la Artemisa. Y el primer personaje propiamente médico fue Quirón. Quirón fue un centauro inteligente y de carácter amable, a diferencia de los demás centauros, que eran seres violentos y salvajes, sobre todo cuando se encontraban bajo los efectos del vino. Los otros 2 centauros descendían de Ixión, que era hijo de Ares, dios de la guerra, y eran gente especialmente abyecta. Quirón, en cambio, fue hijo del titán Crono y de la ninfa Filira, que era hija de Océano, era una ninfa oceánide, y por tanto pertenece a la misma generación divina que el dios Zeus. Se dice sobre su nacimiento, hay varias versiones y todas son muy curiosas. Una, que Crono, para poder tener amores ocultos con ella, se transformó en un corcel enorme muy bonito y entonces podían ocultar su amor. En otro, que la ninfa, no queriendo nada con el dios, se transformó en yegua para huir, pero él se transformó en caballo y la tomó por la fuerza. En otras versiones, incluso se dice que ella pudo tenerla, que por eso fue su forma semihumana, porque
porque realmente había nacido de una forma humana y de la transformación en caballo. Es un animal, un ser teriomórfico, tecer, que significa fiera en griego, con forma de animal. Tiene también una doble naturaleza que le proporciona la fuerza animal y la sabiduría humana. Su nombre procede de Ge, significa mano. Fue gran educador y héroes y dioses recibieron sus enseñanzas, entre las que están la música, el arte de la caza, el arte de la guerra, la moral y la medicina. La moral y la medicina van siempre unidas en el mundo antiguo. Educó, entre otros, a Asclepio, Aquiles, Jasón, Áyax o al cazador Acteón. Fue médico célebre y practicó incluso la cirugía. Por ejemplo, con Aquiles, a quien trasplantó un hueso del talón del gigante Damiso, famoso por su velocidad, para sustituir el quemado por su madre Tetis en un intento de hacerlo inmortal. Al sustituir el hueso quemado por el de Damiso, se cree que se le transfirió la velocidad de este. De ahí el calificativo de el de los pies ligeros sobre el nombre de Aquiles. El mito cuenta que Aquiles es hijo de mortal y de diosa, de un personaje divino, Tetis. Entonces, ella quería ser el niño inmortal, y hay una versión que dice que lo sumergía en la laguna Estigia, lo tenía agarrado por el talón, entonces por eso tenía el talón vulnerable. Pero el mito, lo que cuenta es, digamos, el mito más difundido, más fiable, cuenta que ella lo que hacía es que lo quemaba, iba quemando por trozos, quemaba lo que el niño tenía de mortal y luego lo curaba untándole ambrosía. Entonces, estando ya solamente con el talón, el padre se levantó por la noche, lo revisaba ante la cena y le arrancó el niño de las manos. Con lo cual a ella no le dio tiempo de curar ese taloncito achicharrado que llevaba el niño. Entonces, cuando Peleo se lo dio a su amigo Quirón, Quirón le quitó un trozo del talón a Damiso y hizo el primer trasplante. De camino, pues ya le transfirió la velocidad y las demás cualidades que tenía especiales Damiso. Quirón era famoso por su conocimiento de las hierbas, tal como aparece en los poemas homéricos, y lleva a Asclepio, a Aquiles y, por ejemplo, hay un héroe que es Eurípilo, que es amigo de Patroclo, el amigo de Aquiles, que le pide que le arranque la flecha y que le aplique drogas calmantes y sanadoras de aquellas que Quirón le había dado a Aquiles. Descubrió Quirón multitud de fármacos y a menudo se le representa llevando una vara con animales muertos y plantas para fabricar medicamentos. Estos remedios los empleaba Quirón para curar todo tipo de criaturas, por eso es considerado también el primer veterinario. Quirón nació mortal. Aquí tenemos la entrega de Aquiles niño al centauro y aquí Aquiles educado por Quirón, recibiendo las enseñanzas de Quirón. Quirón nació mortal y vivía en Tesalia en una caverna. Era benévolo y amigo del hombre y ayudó, por ejemplo, al padre de Aquiles, a Peleo, a tomar a Tetis, impidiendo que la ninfa, que era una ninfa marina, que se metamorfosease en calamar. La agarró para que tuviera que permanecer en forma humana y la pudiera tener Peleo. En el episodio de la matanza de los centauros, una trifulca de aceleración, y se empezaron a pelear, como los centauros eran seres muy violentos, de tal manera que Heracles cogió la flecha y dijo, se acabó, y empezó a disparar. Y aunque Quirón estaba a favor de Heracles, recibió una flecha en la rodilla, y esto le produjo una llaga de dolor insoportable. Desesperado, se retiró a su caverna deseando morir sin lograrlo. Pero es de aquí que, o bien por decisión de los dioses, según algunas versiones, para el mito griego hay siempre varias versiones, o bien porque pasó por allí el titán Prometeo, aquí a la derecha, que es conocido por su filantropía, es el titán amigo de los hombres, que era mortal, le cedió su derecho a morir y Quirón pudo encontrar el descanso. Posteriormente, Prometeo fue castigado por haber ayudado a los hombres y haberle llevado el fuego para que estuvieran calentitos, y recibió un castigo brutal que fue estar encadenado en el monte Cáucaso, donde todos los días venía un águila y le comía el hígado. Pero curiosamente dicen ya los mitos griegos que el hígado se le regeneraba.
y siempre podía el águila tomarse una tapa. O sea, está en los mitos griegos, la regeneración del hígado, ya. Esto es lo que yo veo. Quirón a su muerte fue subido al cielo y fijado como la constelación Sagitario. Asclepio es un semidios llamado también Esculapio, dotado de propiedades curativas. En Homero aparece simplemente como un héroe, contemporáneo de Jasón, Heracles o Teseo. Representa el vínculo entre la naturaleza y la civilización, uniendo el mundo material de los sentidos con el mundo abstracto de lo divino. Fue hijo de Apolo y Coronis, y cuenta Píndaro que estando ella embarazada del dios, se unió un mortal que era al que estaba predestinada realmente en matrimonio. Y la corneja, el cuervo, que era un ave de plumaje blanco, fue a decirle a Apolo lo que estaba pasando. Y Apolo, furioso, lo primero que hizo fue tornar a la corneja en un pájaro negro y a decir siempre malas noticias. El pájaro del mal agüero, ya, desde los griegos. Y lo segundo que hizo, que o bien él o bien su hermana Artemis mataron a Coronis. Y luego se arrepintió, pero ya no podía volver atrás. Entonces lo que hizo, la segunda cesárea. Cuando los familiares la tenían en la pila funeraria, le abrió el vientre y le sacó el niño. Otras versiones dicen que Asclepio fue hijo de Apolo solamente, sin intervención femenina. Y otras versiones dicen que Coronis tuvo a Apolo, digamos, en secreto, en un monte y allí fue criado por una cabra y guardado por un perro. Por eso el perro es uno de los animales que acompaña a Asclepio. Después fue entregado al centauro Quirón, que le enseña el arte de la medicina y el de encontrar recetas para curar a los enfermos. Y Asclepio avanza de tal manera que consigue resucitar a los muertos. Esto era por dos cosas. Primero, porque la diosa Atenea le había dado 2 vasijas de la sangre de la medusa Gorgona. Un inciso etimológico. Gorgona viene de la palabra gorgos, que significa terrible, temible en griego, y medusa viene del verbo medu, que significa proteger. Por eso la Gorgona tenía sangre venenosa y mortal, pero sangre salutífera y que podía resucitar. Es la misma raíz que la palabra medicina luego del latín. O sea, la palabra medicina y la palabra medusa tienen la misma raíz. Entonces, se dice que estaba él con Glauco muerto, uno le resucitó a muchos, a Liturgo, a Hipólito, y cuando fue a resucitar a Glauco, estaba pensando cómo lo hacía, y se acercó a una serpiente, y sin darse cuenta, pensando, la golpeó y la mató. Y al momento apareció otra serpiente con unas hierbas en la boca, la puso sobre la cabeza de la serpiente muerta y ésta resucitó. Entonces, inmediatamente utilizó estas hierbas para resucitar a la gente, y la serpiente lo acompañó siempre en su actividad médica. Pero claro, pasó una cosa, que vino Hades, dios de los infiernos, y le dijo a Zeus: oye, que me estoy quedando sin gente, que la gente no se muere, que los mortales ya no son mortales, que este tío cura las enfermedades y se lleva a la gente del inframundo. Y claro, Zeus, viendo que se desbarataría el orden mundial, que el mortal perdía su condición de mortal, lo fulminó con un rayo, lo mató. Y entonces, inmediatamente Apolo, en venganza, mató a esos tres bellezas que tenemos ahí, que son los cíclopes, que eran hijos de Zeus y que habían fabricado el rayo con el que Zeus mató a Asclepio. Y a la serpiente le quitó el don de la resurrección y le dejó solamente el de la sanación. El símbolo, Apolo mató a los cíclopes, y Asclepio fue convertido primero en Ofiuco, que es una constelación que representa a un feto con el cordón umbilical, pero posteriormente subido de categoría y fijado en el cielo como la constelación Serpentaria. El símbolo es la vara, que ya sabemos que tiene el poder de curar todas las enfermedades, y la serpiente, que era este animal telúrico que en muchas culturas antiguas tenía la posibilidad de resucitar a los muertos y que simboliza el rejuvenecimiento por estar periódicamente a renovar su piel, y también estaba asociada a la mujer por su naturaleza
cíclica y está vinculada desde la antigüedad con la profesión médica. Se dice que Asclepio había recibido la vara de Hermes y Hermes a su vez de Apolo. Apolo se la cambió a Hermes porque se le antojó una lira con concha de tortuga que había hecho Hermes. Entonces se cree que en este intercambio de un dios que sería todavía ancestral, mágico, más primitivo, hay una evolución de una medicina más ancestral a una actitud un poquito más científica en la figura de Asclepio. Asclepio tenía una sensibilidad innata y un profundo conocimiento del sufrimiento humano y se sitúa en la frontera entre la vida y la muerte. Trataba las enfermedades con praxis y logos, con prácticas y con palabras, y superó a su padre y a Centauro Quirón la idea de que la dosis puede tener el remedio o la muerte, y que en cualquier acto de curación intervienen dos principios opuestos. Recuerdan las máximas de moderación del oráculo de Delfo. La mayor parte del tiempo, Apolo actuaba mediante la incubatio. La incubación era la curación durante el sueño. Había unos santuarios que se llamaban los Asclepios, los Asclepeion, que era donde iban los enfermos a curarse. Y hubo más de 300 en la antigüedad. Primero se hacía un lavado, un baño de purificación para el enfermo y un sacrificio modesto, asequible a todo el mundo, y se cantaba un preámbulo, un canto en honor a Apolo y a Asclepio. Y después dormían bajo el pórtico, el ábaton, y ahí había santuarios que tenían incluso para los sexos dos pórticos diferentes, y los más afortunados se beneficiaban durante el sueño de la aparición del dios. Este les curaba tocando la parte enferma del cuerpo. Esta práctica estaría orientada a provocar los sueños y orientarlos para que transmitiesen un mensaje u otra visión de la realidad. Seguramente se utilizarían brebajes o técnicas de inhalación para adormecer a los incubantes. La sugestión era muy importante. El dios podía dictar al paciente una lista de medicamentos que se apresuraría a conseguir una vez despierto. En las estelas descubiertas en Epilario, los esbotos que dejaban allí la gente en la arqueología, se ve que Asclepio trataba todo tipo de enfermedades, úlceras, la enfermedad de la piedra e incluso devolvía la vista a los ciegos. Se creía también en el poder sanador de las lameduras de los perros. El dios ordenaba remedios simples, cataplasmas, tisanas y prodigaba consejos de higiene, necesidad de hacer ejercicio físico y dar paseos y regulación del régimen alimenticio, que luego lo recogerían Pitágoras en su mística y después los médicos hipocráticos. Deporte, dieta y ejercicio. Los edificios de Asclepio tenían una especie de laberinto subterráneo donde vivían serpientes. La Zamenis longuísimas es un ejemplar europeo no venenoso. Asclepio tuvo muchos hijos, 2 varones que han salido en la Ilíada y 5 hijas. Las hijas las tuvo con su esposa Epíone, de los hijos no se nombra la madre. Epíone es la que calma el dolor. Y todos ellos tuvieron atribuciones médicas, fueron conocidos colectivamente como los asclepíadas. Las hijas fueron Yaso, para los remedios y métodos de curación, Acceso, proceso de curación de heridas y enfermedades, Egle, la luminosidad sanadora, Higia, que viene del verbo hygianeo, que significa tener salud, ha dado la palabra higiene, que es la de la prevención, y que se representa con una mujer joven con una serpiente que bebe de una copa, es el símbolo de farmacia. Y Panacea, como hemos dicho antes, de Pan Apos, que es la que lo cura todo, el remedio universal. También se asocian otras figuras como Telésforo, Aratro y Meditrina. La práctica de la medicina se vinculó a grupos familiares llamados asclepiadas, entre los que estuvieron, el más famoso fue Hipócrates de Cos en el siglo V. Aquí tenemos una bonita foto de Higia, de Higia y nuestra querida serpiente. Espero que os haya parecido bonito.
Muchísimas gracias.